¿Qué tal, amigos de la página Creación con la Historia? Bienvenidos a este nuevo segmento que hemos inaugurado hace muy poco en torno al trabajo de los historiadores, a conocer su vocación, su formación, su proceso de investigación. Hoy día nos acompaña Rolando Rojas, que es historiador por San Marcos, actualmente es candidato a doctor, también en Historia por el Colegio de México. Ha publicado una serie de textos muy importantes, como el caso de Tiempos del Carnaval, el año 2005, también Desiguales desde siempre, miradas históricas sobre la desigualdad. Y el año pasado, este texto, que ha sido considerado como uno de los mejores libros de historia del Perú, del 2017, La República Imaginada, representaciones culturales y discursos políticos en la época de la independencia, por el Instituto de Estudios Peruanos, que es el lugar justamente donde nos encontramos acá, y que agradecemos a Rolando por su acogida y por traernos a este espacio muy importante. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a ti por la entrevista, ¿no? Rolando, ¿por qué historia? ¿Por qué estudiaste historia? Bueno, uno no sabe muy bien por qué se inclina a estas cosas, pero cuando yo era adolescente en Villa Salvador asistía a unos cursos de historia y ciencias sociales. Existía una universidad que se llamaba Universidad Libre de Villa Salvador, y ahí llegaban, lo vi ahí a Flores Galindo por primera vez, la única vez que lo vi ahí con Mirko Lauer, una serie de... Hicieron un evento sobre los 60 años de la publicación de los 7 ensayos de Mariátegui. Y luego se comenzaron a integrar una serie de cursos en los cuales venía Tony Zapata, Henry Mitrani y otros académicos más de las ciencias sociales. Y yo asistí ahí, y ahí como que me enganché con las ciencias sociales y en particular con la historia, ¿no? Tony daba un curso que se llamaba Historia de las Revoluciones, que imagínate, yo era un adolescente del colegio fines de los 80, era pues un momento importante en el Perú, con una izquierda muy fuerte, y te imaginarás los debates que se armaban, eran debates histórico-políticos en realidad. ¿Y cómo así llegaste a San Marcos? Mira, yo vivía en Villa Salvador, lo que yo sabía era que existía San Marcos, era la universidad que todos queríamos estudiar, y además pues San Marcos había producido precisamente a intelectuales como Aníbal Quijano, Julio Kotler, ¿no? Historiadores como Porras, Basadre, y yo tenía una cierta relación con Aníbal Quijano porque mi papá había sido un miembro de su grupo político, ¿no? Del movimiento revolucionario socialista, donde había una base justamente en El Salvador, y mi contacto entonces con San Marcos, con las ciencias sociales, eran desde ahí, ¿no? En realidad desde adolescente. ¿Ingresaste a San Marcos en qué año? Bueno, en el año 91, 1991, en inicios, un año clave, ¿no? Porque al año siguiente es el golpe de Estado de Fujimori. Sí, exactamente. Y bueno, mis compañeros, pues, Mario Mesa, Gerardo Álvarez, ¿no? ¿Y qué recuerdos tienes de San Marcos, de su etapa universitaria, los profesores? Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Bueno, es un momento muy difícil para la universidad, ¿no? Es un momento... la universidad tiene problemas económicos, se viven los años de violencia, es un momento de mucha presión. Yo recuerdo con mucha gratitud las clases del profesor Manuel Burga, ¿no? Que era quien traía, digamos, lo último de la historiografía, era como nuestra conexión a lo más avanzado, ¿no? Y las conferencias que a veces él organizaba, ¿no? También tengo un buen recuerdo del profesor Waldemar Espinosa, ¿no? Que en el primer año pues, nos hacía unas clases muy amenas. Él era un historiador que conocía muy bien el periodo incaico, pero le agregaba una amenidad que nosotros pues, nos parecía muy interesante para el sistema encorsetado que a veces puede ser la universidad, ¿no?
En los años que estabas estudiando se dio la dictadura de Fujimori, en 92, se dio la intervención también militar y la comisión organizadora de San Marcos. ¿Fue complicado estudiar historia en ese contexto? Súper complicado, ¿no? Yo recuerdo, en esa época venían dos profesores de la Facultad de Letras a dictarnos, a dictarnos los cursos de filosofía de la historia, introducción a la filosofía, ¿no? El profesor Carlos Mata, recuerdo, que era un filósofo muy didáctico y también con un pensamiento bastante profundo. Bueno, ellos tenían que dar clase y cuando a veces se iba la luz o algo, pues uno, o sea, sus libros, ¿no? O sea, la herramienta, digamos, que es que y eso que era escasa, pues tenían que dejarlo, o sea, tenían que irse sin sus libros, ¿no? Tenían que dejarlo ahí abandonados porque siempre estaba ahí la policía o el ejército haciendo operativos, ¿no? Entonces, el nivel de represión, digamos, académica del pensamiento era severo y al mismo tiempo también se está dando la época de transición, ¿no? De abandonar una serie de ideas que nos habían mantenido un poco encorsetados, también es cierto. Entonces es un momento pues muy difícil, ¿no? En el cual se está abandonando ciertos paradigmas, pero no se logran instalar nuevos paradigmas con la solvencia que uno habría querido pues, en ese momento. Y en ese contexto de aprendizaje, de dictadura, de limitaciones, ¿cómo así nace tu interés por el siglo XIX? Al empezar. Bueno, uno tiene que escoger qué periodo, digamos, le atrae y es como un pequeño matrimonio, ¿no? Porque uno, cuando escoge un periodo, pues lo va a desarrollar por varios años, así que tiene que hacer una buena elección. Yo en realidad, San Marcos te acondiciona a hacer los estudios coloniales. Intenté hacerlo, debo confesar que no me sentí muy cómodo investigando, ¿no? Me gustó más cuando agarré parte del siglo XIX y decidí quedarme ahí. Mi tesis de licenciatura, que es la historia del carnaval y el siglo XIX, es un libro que en realidad intenté hacerlo para la época colonial, pero no encontré información, era mucho más difícil, así que básicamente lo dediqué al XIX y hice una introducción considerable, un capítulo antecedentes coloniales, ¿no? Y el que al final termina en este texto, efectivamente, que fue publicado en 2005. Sí. ¿Y qué recuerdos tienes de este texto? Bueno, mira, como te decía, ¿no? Estoy en una etapa en la cual estamos abandonando una serie de paradigmas que se pueden decir entre comillas marxistas, ¿no? Economicistas, y estamos entrando a descubrir, explorar nuevos temas. Y uno de esos temas que a mí siempre me habían llamado la atención era pues, los temas culturales. Y dentro de ellos el carnaval. Así que yo decidí hacer mi tesis sobre el carnaval. Además había leído Bakhtin, que me había impresionado mucho, ¿no? Entonces yo dije, ya quisiera hacer algo así para el Perú y ver qué encontraba. Y como te comentaba, empecé pensando hacerlo sobre Colonia y lo acabé haciendo sobre el 19 porque encontré que la información era mucho más abundante y me permitía analizar con mayor solvencia, digamos, el tema, ¿no? Hice la tesis, como anécdota te contaré que no había quien aceptara ser mi asesor de tesis porque me decían de que no sabían nada del carnaval y no les parecía un tema muy raro, muy extraño. Es un poco extraño para lo que habíamos vivido, que eran, pues, si tú miras las tesis de los 80, pues, lucha de clases, haciendas, economía, una serie de cosas, ¿no? Entonces, este tema era como que nuevo. Y bueno, felizmente que consulté a varios, no voy a decir los nombres, pero me dijeron cortésmente que no. Felizmente el profesor Alejandro Reyes aceptó ayudarme con el proceso de resolución, porque la tesis yo la tenía ya hecha. Él aceptó y así salió. En el jurado estuvo Mario Manarelli, Carlos Contreras y Cristóbal Arcovini. Al final de la sustentación, Contreras me preguntó si quisiera publicar en el Instituto de Estudios Peruanos. Yo le dije, bueno, ¿cómo no? O sea, aquí hay que matar, ¿no? Y bueno, y así fue un poco la situación. Me di luego con la gran sorpresa de que además del instituto
Carlos había convencido a Licea para que fueran coeditores del libro y bueno, y salió 2 o 3 años después de la tesis ya como publicación. Justo hablas del tema del IEP. ¿Cómo llegas a trabajar en el IEP? ¿Cómo apareces como investigador del IEP? Bueno, mira, para todos creo que el instituto, por la trayectoria académica, por los historiadores que han pasado por aquí, pues era como uno de nuestros espacios en los cuales uno quisiera trabajar. Siempre venía a la biblioteca, a las conferencias, pero mi ingreso acá se dio a través de Tony Zapata. Tony empezaba un proyecto hacia el 2007, un proyecto de investigación, y me tuvo la gentileza de incorporarme como asistente de investigación. Así empecé, como todos, ¿no? Haciendo asistencia de investigación, pasé a otros proyectos y yo, bueno, siempre me parecía el mejor espacio en el cual uno puede desarrollarse, me gustaba el instituto, así que siempre busqué quedarme y felizmente pues he logrado sobrevivir, digamos, a los vaivenes que hay siempre en la investigación académica. Claro. Como tú sabes, en el Perú no es fácil. ¿Y cómo llegas finalmente a México, ¿no? A estudiar el doctorado? Bueno, después de 1 o 2 años que estuve en el instituto, ya había hecho la maestría también en San Marcos, hago la tesis y luego digo, bueno, me tocó hacer el doctorado, y entre las opciones que vi me llamó mucho la atención la currícula del Colegio de México. Ya conocía a Carlos Contreras, a Tito Bracamonte, ¿no? A Fanny Muñoz, que habían también estudiado por ahí, así que pensé en esa opción como la principal, ¿no? Y bueno, postulé y felizmente fui aceptado ahí con la beca CONACYT. Y llegamos al libro más importante, creo que en tu trayectoria hasta el momento, sí, que es La República Imaginada, uno de los textos más interesantes en torno al tema también de la cultura popular, el discurso político, ¿no? Sí. Libro publicado el año pasado. ¿Y cómo llega a darse este interés? Porque aparte de que estamos en el contexto del Bicentenario, ¿cómo nace el interés de Rolando a meterse al tema de la independencia, a meterse a estudiar el tema de la cultura popular? Sí, bueno, esta es una tesis para la maestría en San Marcos, ¿ya? Entonces todavía estaba intentando hacer cosas sobre temas culturales. Entonces siempre me había llamado la atención las crónicas de viajeros, los relatos que había leído sobre independencia y sobre la Lima de esa época. Entonces se me ocurrió combinar, en realidad el libro es un esfuerzo de combinar el estudio de las representaciones culturales con el momento político que se está viviendo, que es la independencia. Ese cruce fue el que me interesó ver, explorar, y bueno, acabé entonces haciendo esta tesis en la cual trato de plantear que hay una suerte de imaginario cultural que acompaña y que permite entender el proceso de independencia nacional. Y ahora, en el doctorado, ¿cuál es el tema que estás investigando? Estoy terminando una tesis que tiene que ver con el Estado, se llama La formación del Estado postcolonial, y estudio 2 instituciones, ¿no? La fiscalidad, es decir, cómo el Estado se financia, quién les da de dónde extrae sus recursos y cómo gasta ese dinero, ¿no? Cómo se forma la burocracia fiscal, y luego las relaciones entre el Estado y la sociedad, ¿no? El Estado básicamente con la población indígena. Entonces ahí estás viviendo más aspectos de política, también de economía, o sea, de la cultura, estás abarcando un poco más el amplio espectro de lo que es las ciencias sociales en realidad. Sí, bueno, yo luego he ido investigando otros temas, ¿no? Y he ido publicando también otras cosas. En este caso, en realidad, otra de las cosas que a mí me interesa estudiar es el Estado, pero el Estado visto en realidad como aparato, como máquina, ¿no? Me interesan siempre las cosas institucionales de este tema. Entonces, cuando me acerco a la fiscalidad es para ver cómo funciona, digamos, la hacienda pública y cómo funciona este brazo del Estado, ¿no? Aparentemente es un estudio sobre fiscalidad, pero es un pretexto para entender cómo está organizado, cómo está funcionando el Estado.
porque la tesis tiene como dos partes, esta de fiscalidad y tiene luego el otro brazo importante de la época. La tesis también está, digamos, cronológicamente hasta entre 1820 y 1845. Y el otro brazo es el ejército, ¿no? Otra vez, ¿no? Cómo el Estado extrae sus recursos y luego cómo el Estado sostiene un cierto orden social y tiene un aparato represivo que garantiza un cierto régimen político, régimen social. Y esa es la segunda parte de la tesis, ¿no? Ver cómo el Estado recluta a los individuos, cómo los profesionaliza como soldados, como oficiales, y cómo establece sus relaciones con el mundo rural, ¿no? Bueno, ya el tiempo está acabándose, Rolando. ¿Cuál es el mensaje que darías a los jóvenes que están interesados por el estudio de historia? Aún están definiendo su temática. ¿Qué mensaje le darías a ellos? Bueno, un mensaje de ánimo, un mensaje de aliento, ¿no? La historia para mí es una gran disciplina. Yo estoy feliz como investigador. Creo que hay mucho que aportar, hay muchos temas para investigar desde varios puntos de vista, desde varios periodos cronológicos. Nuestro país necesita ampliar sus conocimientos históricos, darle densidad temporal a nuestro imaginario político, social, y reencontrarnos también de alguna manera con nuestras raíces, ¿no? Conocer más de los procesos políticos que han desembocado en el Perú actual. Creo que la historia te permite tener una mirada del Perú actual, entender el Perú actual desde una perspectiva temporal, ¿no? Eso es, digamos, el gran atractivo que para mí siempre ha tenido la historia, ¿no? Más allá de conocer los hechos por sí mismo, es lo que son las herramientas que te da para entender los problemas de nuestra nación. Eso diría. Gracias, Rolando. Muchas gracias por tu motivación, por tu interés y por brindarnos el espacio y este tiempo para la entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti, Michael. No se olviden de seguirnos, amigos, y nos vemos hasta el próximo programa. Chao.